doctor. Hablan los cirujanos. Signi Espinosa, quien es un cirujano dedicado a hacer endoscopía, a tomar entonces muestras. No, él es un clínico, pero que la clínica cada vez está yéndose más hacia lo quirúrgico, ¿no? Sí, porque vía endoscópica nosotros también extraemos pólipos, ligamos varices. O sea, Ya se están o sea, que ustedes resuelven. ya se están sacando tumores vía endoscópica también. O sea, que ya ustedes resuelven. Estamos resolviendo. Resuelven. Además de la parte clínica, que es mucho. que con la lo que le hacemos, pancreatitis. que con lo que le hacemos el diagnóstico para que los cirujanos coman. Para que los cirujanos. Porque, óyeme, si nosotros no hacemos el diagnóstico, los cirujanos no comen. ¿Quién es que le refiere los pacientes a los cirujanos? A los cirujanos generales, ustedes, los gastroenterólogos. Mire, yo tengo aquí una vesícula. Y a los neurocirujanos, los cirujanos. No, a los neurocirujanos normalmente el neurólogo. El neurólogo, sí, que es un clínico. Que es un clínico. Ah. Aunque ya mucha gente va directamente, pero sí. El clínico regularmente, como las patologías clínicas son más abundantes, pues entonces el clínico normalmente dice, mira, déjame llamar a Mauri García por este aneurisma que encontré. O mira, aquí esta persona hizo un evento isquémico hace una hora, déjame llamarlo para que destape esa tubería. Pero si es traumático, ya van directamente al neurocirujano. Instituto Espaillá Cabral es un centro de referencia de oftalmología especializada en la República Dominicana. Y nosotros tenemos un trato, una alianza académica. ¿Ah? La receta médica de la Z tiene esa alianza académica con el Instituto Espaillá Cabral, que, repito, es un centro oftalmológico. Tú ves, por ejemplo, Cundo, tú lo ves que anda con los lentecitos eso y tú lo ves que él anda siempre presumiendo de sus lentes. Bueno, porque lo atienden ahí. Arnaldo personalmente atiende a Cundo Camarena. Sí, porque es un centro donde están todas las subespecialidades juntas. Bueno, y hoy tenemos entonces a la doctora Nahuel Mercedes. Ella le gusta que le digan su segundo apellido. Tiene unos amigos míos, unos generales, unos coroneles, unos de todo. Delgado. Ahí hay rangos, muchas ramas. Sí. Yo tengo ahí la familia de Nahuel y yo tenemos una ligazón. Y nos dimos cuenta aquí. En este set que ella es familia de los Delgado, de los generales Delgado y hasta de coroneles. Así que muy buenos días, doctora Nahuel Mercedes. Está en su casa. Y a mí me gustaría, pues, iniciar preguntándole, en esta época... Claro, invitación, caramba. Buenos días, gracias. Buenos días. Siempre es un placer estar aquí. Y nosotros recibirla. Doctora Nahuel Mercedes, esta época del año, mucha gripe, la vía visual, los ojos, la visión, se afecta relacionada con todos estos procesos virales, gripales. Háblenos un poquito de eso. Claro, por supuesto. Es muy, muy, muy común que conforme, o sea, así se presentan los procesos gripales, tos, fiebre, estornudo, le pica la nariz, le pica la garganta, también el ojo se irrita. Claro que sí, porque está todo comunicado, está en la cara. Y tenemos huecos, que son los senos que tenemos en la cara, que se llenan de moco, de secreciones. Los senos No, son huecos que tenemos en la cara que se llenan de moco, se llaman senos paranasales, por ejemplo. Al llenarse de moco, seno en la cara también. En la cara también, doctor. Y hasta en la cabeza, hasta en el cerebro. Eso es correcto, el seno cavernoso, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa con esos senos? Se llenan de moco, se llenan de secreciones con los procesos virales y como tenemos un desagüe, como le digo yo, que es la vía lagrimal en el ojo, también drena secreciones por ahí. Y por eso que las personas cuando estornudan, cuando tosen, tienen moco, también pueden experimentar secreciones en los ojos. Y es normal que eso pase. ¿Cuándo debe acudir usted a buscar ayuda? Bueno, cuando ya no puede abrir el ojo, cuando las secreciones sean de color amarillento, en ocasiones puede tornarse un poquito fétido, o sea, de mal olor, ¿ok? Que le comprometa la visión, que no pueda mover el ojo. ¿Cómo se llama entonces cuando tenemos esas secreciones así? Una conjuntivitis bacteriana. Exacto, el proceso infeccioso, el proceso inflamatorio, el ojo rojo, por esa condición es conjuntivitis. ¿Conjuntivitis? Inflamación de una de las capas del ojo, que es la conjuntiva. Hasta ahí, conjuntivitis. Porque el ojo tiene capa y tiene... Entonces le vamos a poner el apellido si es por virus, si es por bacterias, si es por herpes, si es por hongo, ¿verdad?
conforme la clínica ya usted tiene que visitar un oftalmólogo. Entonces, doctora Nahuel Mercedes, si el paciente tiene los ojos rojos, debe acudir al oftalmólogo inmediatamente para hacer el diagnóstico. Pero claro, Pero, ahora, escúchame, espérese. no todo ojo rojo es conjuntivitis. No, espérese, doctora. Espérese. Si yo tengo un ojo rojo y es conjuntivitis, ¿yo me puedo echar un poquito de limón? No, ¿Cómo que no? no, el pH del ojo de limón es el mismo, le va a hacer daño. Ni leche materna, ni jugo de limón, Sí, yo recuerdo eso. ni espuelita de gallo. ¿Y qué es la espuelita de gallo? Ni. ¿Usted de la ciencia ha logrado identificar de qué está, ¿De qué de está qué compuesto? está compuesto la espuelita Si de usted gallo? no sabe, doctor, que yo soy más chiquita que ¿usted cree que se ha Sí, podido? entonces, doctora, usted dice O sea, que... tú estás diciendo que tú eres más joven que el doctor. No he Pero dicho, se nota, y se nota. no he además. dicho- Y mucho, se y nota, mucho. Nahuel, entonces, la pregunta que hace el doctor, muy certera. Ojos rojos, nos quedamos en la casa, nos automedicamos, nos automanejamos o debemos Lo ir- más sano que puede hacer usted ante un ojo rojo que no pueda visitar al oftalmólogo de emergencia es utilizar una gota lubricante. Va a la farmacia y que le expidan una gota para humectar. Pero de ahí De ahí no pase. De ahí no pase. De ahí no pase. Exacto. Y lo que sigue es visitar al oftalmólogo. Visitar Ahora al bien, oftalmólogo. cero maquillaje, cero exposición a aparatos electrónicos por largas horas de manera innecesaria, por ejemplo. O sea, cuando tenemos ese ojo rojo, Tiene que descansar el ojo. tiene que descansar. No maquillaje, no se frote el ojo. Si tiene legañas, que es como se llama las lagañas que le dice la gente en la ¿Qué calle. se llama legañas? Legañas. Ah, mira. Se limpia. Los médicos viven complicándolo todo. oye. Cambiando los Oye, nombres. Cundo, nosotros... Ah, los siempre hemos médicos. dicho, Los médicos. Ay, perdón, que yo soy médico. Entonces es legaña, ¿no? Legaña se dice. Legaña. Entonces se seca con servilleta, ¿ok? Con Kleenex. ¿Qué con es la legaña, doctora? ese moco, esas secreciones que se producen por acúmulo, de verdad, de detritos, de la lágrima Pero Son es contaminada. una necesarias. reacción del ojo. Del ojo como tal ante A una una agresión. infección. Exactamente. ¿Y Un es mecanismo normal? de defensa. No, no es normal. Pero, o sea, no es normal que uno tenga un poco de lagaña en la Cuando se mañana. levanta, claro, usted poquito. estaba durmiendo. La gaña, Tenía los no, ojos legaña, lo dijiste tenía mal. los ojitos Está bien, cerrados. voy a decir legaña entonces, ya, está bien. Tenía ya, los mire, voy a ojos decir cerrados. legaña. Con ojos, está dormido, ojos cerrados, entonces esa secreción que se produce queda ahí acumulada y se seca. Y por eso da la impresión de que es legaña al momento de levantarse. Ok. Pero cuando es constante, cuando es varias horas al día, cuando se acompaña de dolor en el ojo, cuando no veo bien, cuando se producen muchas secreciones, cuando tengo muchas lágrimas, entonces eso es un signo de alarma Doctora, ¿y cuándo para me- buscar ayuda. Exacto, entonces ahí hay que prestarle entonces... Ojo con eso. Ojo. Ojo con el la ojo, legaña. ajá. Ojo con la legaña. Ojo con la legaña del ojo. Oye, qué interesante. Doctora, y cuando nos cae una pajita en el ojo. Oye, me cayó una paja en el ojo. No se rasque. ¿Qué debo hacer? Abra una llave de agua potable o acude a la emergencia más cercana para que le echen abundante agua, bastante solución. Que le irriguen bastante el ojo, agua. A presión, con una manguera. No, Ok. porque el ojo se lastima. Exacto, ¿De acuerdo? le da Debe un ser- trauma. Exactamente. Nos Entonces, traumatizamos. le colocan bastante lubricación o solución salina, es lo que se utiliza en las emergencias, y se tiende a parchar el ojo. Y ¿Por qué no se debe rascar, doctor, el ojo? porque si es un material punzo, cortante, por ejemplo, le puedo rasgar el ojo o lo puedo hasta penetrar. Porque hay algunos que penetran, otros que se quedan en la córnea, Entonces, ahí como atrapaditos. como decimos que el ojo es el espejo del alma, ¿no? El ojo es bello, hay que Entonces, cuidarlo, es tiene chiquitico. Se diferentes parece partes. al cerebro casi. Tiene muchas el partes ojo. el ojo. Ay, demasiado. ¿Cuáles son las partes generalmente que nosotros tenemos, las más frecuentes, la que tú ves y la que no ves en el ojo? No, o sea, se ven todas. Usted va al oftalmólogo para chequearse la No, vista. digo yo externamente. Ay, Dios mío. O sea, no, o sea, la pregunta que te hace el doctor es, El globo ¿qué ocular. parte del ojo tú puedes Es visualizar? visual. Es visible sin Párpados, párpados, córnea. Espera. Vamos por Los parte. párpados son parte del ojo. Claro. Son los Son pa- anexos. son- se- son de- anexos. denominados los anexos. ¿sí? Los anexos. oculares. Ok, entonces tenemos Son los párpados, que es donde van las pestañas, los Ok. pelitos que salen, que son buenas y válidas porque son de protección. Ok. Están la ahí con función. esa, exacto, están ahí con esa tarea de proteger el ojo ante factores externos, calor, sudor, Hasta un cuerpo mosquito que extraño. venga, se enreda en Exactamente. Con mecanismos de reflejo, pestañamos y las pestañas nos libran.
Nos libran. Claro, Entonces, de que tenemos eso las pestañas, tenemos el borde libre del párpado, que es donde ellas se insertan, que es la parte movible, lo que se operan las mujeres, ¿verdad? Sí. Cuando no quieren lucir un poquito añosas, el párpado, ¿verdad? Que es uno arriba y otro abajo. Una pregunta, doctora, yo como entrometido para que la gente de la Catalina de Altamira también se empape. Sí, es correcto, doctora, ponernos pestañas. Ay, no es ético. Yo que pensaba ponerme un par de pestañas. ¿Cómo así, ¿Cuál es la doctor? lesión? ¿Qué produce? ¿Qué daño provoca el colocarse en el párpado pestañas adicionales? Inflamación de las pestañas, blefaritis. Blefaritis. Una inflamación, ¿verdad? Del borde libre del párpado, ya sea. Están esas pestañas allí y se acumulan secreciones. De por sí producimos grasa, secreciones en la cara, en el cabello, cuero cabelludo, ¿no? Exactamente. Hay unas glándulas sebáceas. Ajá. Que van a secretar, o sea, van a producir secreciones, ¿verdad? Y se van a acumular en toda la pestaña, en la parte de arriba. Y al ser esas pestañas, ¿verdad? Postizas, estas no se mojan, estas no se limpian, porque si lo haces, se caen. Exacto. Entonces que hay poca higiene. Y todo lo que conlleva eso. Exacto. Entonces, también da ojo rojo. Ojo rojo. Entonces seguimos las pestañas, los párpados, ¿qué más? Puedo ver la conjuntiva, que es la parte blanca del ojo, ¿verdad? ¿Cuál es la función de la conjuntiva? Proteger el ojo también es una capita. Igual que la pestaña. Bueno, otro tipo de protección. Otro tipo de protección. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, porque una es externa y la otra es interna. Y tú puedes tener lesiones en el globo ocular que te afecte solamente la parte interna, ¿no? Cuando regresemos de esta pausa, para que no nos lesione la parte financiera de la empresa, nos vamos a una pausa con el señor Cundo Camarena. La receta médica de la Z. Continuamos con la receta médica de la Z y hoy hablan los cirujanos. Tenemos a la doctora Nahuel Mercedes Delgado, oftalmóloga y cirujana especializada en neurooftalmología. Doctora, como estábamos hablando anteriormente, que usted tuvimos que interrumpir por los anuncios, usted estaba describiendo las partes del ojo y su función. Como si estábamos en la pestaña, si puede seguir describiendo las otras partes para que la gente nos entienda. Perfecto, para que nuestro público entienda. Entonces tenemos los párpados, en el borde libre están las pestañas, luego más adentro tenemos la conjuntiva, que es una capita que va a recubrir el ojo, que es lo que se inflama cuando tenemos conjuntivitis, que ya cuando usted visita al especialista le va a decir el tipo de conjuntivitis. Luego tenemos la córnea, que es un medio transparente del ojo, que es la que nos va a decir si usted, tras una evaluación, demanda, o sea, va a utilizar gafas o no. Es un medio transparente que debe estar regular. Que si hay irregularidades en la misma, entonces ya eso nos compete y nosotros los encaminamos al defecto que pueda tener. Luego tenemos el iris, que es lo que le da el color al ojo, lo que la gente le llama la niña del ojo. Yo tengo el color de ojos azules, tengo verde, tengo marrón, eso se llama iris. Luego está la pupila, que es el circulito que se ve, que tiende a abrirse cuando es de noche y a cerrarse cuando hay luz. ¿De acuerdo? Luego tenemos el cristalino, que está un poquito más atrás, que es donde se forman las cataratas, ya sea por alguna condición sistémica del paciente. Es generalmente esta patología, enfermedad, la catarata, de pacientes añosos, pero si se presentan pacientes jóvenes, ya son con enfermedades subyacentes, ya sea por diabetes, algún uso de medicamentos, Luego tenemos la cámara vítrea, que es la gelatina, lo que le da el tono al ojo, que es transparente. Más atrás tenemos la retina y por último el nervio óptico, que es el cablecito que va a llevar la información desde el medio externo, lo que usted está viendo en todo su alrededor, lo lleva por un cablecito hasta el cerebro, la parte posterior, para entonces usted poder transmitir y saber lo que está viendo. Doctora, que eso le compete más, doctor. Nahuel Mercedes, oftalmóloga, y además es especialista, subespecialista en neurooftalmología. Usted llegó y puso entonces el dedo en la llaga al mencionar el nervio óptico. Y entonces conectamos ahí el ojo, o sea, esa estructura donde usted menciona párpado, conjuntiva, menciona iris, menciona la pupila, menciona la cámara vítrea, menciona el cristalino, menciona... Y finalmente allá atrás, entonces, el nervio óptico. Hasta ese punto estamos hablando de el ojo y de sus anexos. Exacto. Cuando pasamos del nervio óptico, entonces,
ahí entra la parte de neuro. Y usted entonces es especialista, además de ser oftalmóloga, es subespecialista del área de la neurooftalmología. ¿Qué es la neurooftalmología? Lo que nos compete es trabajar trastornos de vía visual y ojo. O sea, ya todos los anexos, todos los compromisos que podemos, ya vimos todas las estructuras que tiene el ojo. Sí. Alteraciones de esas estructuras, que puede ser de cualquiera que les mencioné, más un compromiso en la vía visual, que ya eso es intracerebral. Exacto. ¿Ok? Desde que se produce el estímulo luminoso hasta donde se produce el reflejo como tal en la parte posterior, todo lo que tenga que ver desde la parte posterior del nervio óptico hasta la parte posterior de la cabeza, para que la gente entienda, y repercute, involucra, tiene visión borrosa el paciente por esto, es lo que nos compete. Entonces, nosotros tomamos que ese nervio óptico, que la doctora lo dejó ahí, ¿verdad? En la parte, digamos, inicial del nervio óptico, que está detrás del ojo. Detrás del ojo hay un nervio en cada ojo, se llama nervio óptico. O sea, que hasta donde llegamos es la porción intraocular. Exactamente. Hasta donde llegamos. Exacto, pero que si cogemos el ojo tiene por la parte de atrás un cable blanco que es el nervio óptico. Y ese cable entonces hace una serie de recorridos, ¿no? Y finalmente esa información termina en la parte más atrás, decimos los médicos, posterior del cerebro, en una zona que le llaman el lóbulo occipital. Y cuando la información llega ahí, entonces, ¿qué vemos? ¿Verdad que sí? Exactamente. Doctora. Si no llegó, exacto, entonces hay problema. Entonces, ¿cuál es la función del nervio óptico? Que ya el doctor Amaury la describió, pero me gustaría traducir los estímulos tal cual se ven, para que el público entienda. Entonces, hay patologías del nervio óptico que ustedes tratan frecuentemente. ¿Cuáles son las patologías más frecuentes? ¿Cuáles son las enfermedades más frecuentes del nervio óptico? Que la doctora Nahuel Mercedes y Delgado, en el centro oftalmológico especializado más importante que hay en la República Dominicana? Es el primero. En especializarse el primero, en ojo, sí, claro. está en la Independencia. Rumbo a los 50 años, sí fue el primero del país. El Espaillá Cabral, el Instituto Espaillá Cabral. ¿Cuáles son las principales enfermedades que usted, doctora Nahuel Mercedes, ve en su subespecialidad de neurooftalmología? Inflamaciones del nervio óptico, descritas estas como neuritis ópticas. Entonces, las inflamaciones, ¿verdad? Inflamaciones, ¿ok? Del ¿Qué nervio más? óptico, neuritis. Aparte de esas inflamaciones, usted le llama neuritis. Sí, señor. Los infartos del nervio óptico, que se denominan neuropatías ópticas isquémicas. Pero infartos solamente dan en el corazón. No, todo lo que impide la llegada de flujo sanguíneo a un órgano es un infarto. Isquemia, es infarto. Entonces, hay un infarto del nervio óptico. Exactamente. Se describen como neuropatías ópticas isquémicas. Quiere decir que no llegó sangre al nervio óptico. Por otra condición, que es lo que vamos a investigar cuando el paciente nos llega. Entonces, ahí entran ustedes cuando les refieren al paciente con una neuropatía isquémica del nervio óptico, ¿no? Exactamente. Entonces, ustedes lo investigan y le ponen tratamiento o hacen el tratamiento. Investigamos al paciente, generalmente. Entonces, vamos a ver. ¿Verdad? El doctor Amaury. Estamos con las inflamaciones, que son las neuritis. Y tenemos los infartos. Que son las neuropatías. Y tenemos el edema del nervio óptico, que es el papiledema. Edema. Neuritis óptica, papiledema. El edema del nervio óptico. ¿Qué más? Papiledema, neuritis óptica, neuropatías ópticas, las miastenias oculares. Miastenias oculares nos competen. Miastenias oculares. ¿Qué más, doctora? Nos competen las parálisis oculomotoras. Entonces, vamos a dejarlo ahí, doctora. Vamos a dejarlo ahí y entonces vamos a comenzar. Yo sé que el doctor Sidney Espinosa está haciéndose así, está frotándose las manos, ¿verdad? ¿Cómo se manifiesta la neuritis, por ejemplo? ¿Cuáles son las manifestaciones principalmente de las enfermedades que usted trata? No veo y me duele el ojo, ¿ya? O sea, hay una pérdida de la visión. ¿Es repentina? Aguda. Es repentina. Pérdida brusca de la visión acompañada de dolor con los movimientos oculares. Generalmente cuando el paciente mira hacia la derecha o hacia adentro, es que va a doler el ojo. No va precedida de ningún síntoma anterior ni ninguna sintomatología. No, para nada. De hecho, en mi formación,
nuestros profesores nos decían que era un diagnóstico telefónico. Inmediatamente el paciente decía que tenía pérdida de visión y dolor ocular, es una neuritis. O sea que con los doctores, con los neurooftalmólogos se puede hacer diagnóstico por WhatsApp. No. O sea, pues no. 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 Muy diferente a lo que yo dije. Yo le dije que el doctor nos enseñó que era un diagnóstico telefónico, o sea, fácil Porque de diagnosticar por la clínicamente clínica. es muy característico. Exacto, es muy ¿Podría usted claridad. repetir, doctora, cómo se manifiesta la neuritis No hay neuritis del nervio óptico? No hay neuritis óptica sin dolor ocular. Le duele el ojo. Y lo otro entonces, Pero no todo dolor ocular es neuritis. Y Exacto. pérdida de la visión. pérdida de la visión. Bajó la visión y me duele el ojo. ¿Se pierde totalmente en todos los casos o puede haber una Por disminución? puntos, escotomas, zonas oscuras. ¿Qué son los escotomas, doctora? Son Al paso. áreas ausentes de visión, para que Ok. el público entienda. Son esos bultitos. Son Exacto, bultos. Ausencia de visión. Y no se ve nada en esa zona. Exactamente. Yo puedo Ok. ver todo lo demás excepto en esa zona. Yo, ¿Y puedo estar mirando a Sidney, pero entonces veo puntos oscuros. Ajá. Que no te Que permite... no ese- permite ver el rostro completo del doctor. ¿Y eso por ocurre, ejemplo. doctora? Sí, muy ¿Eso en la frecuente. película? No, muy frecuente. Ok, entonces esa es la manera en que se manifiesta la neuritis. Entonces tenemos, doctora Nahuel Mercedes, el papiledema. ¿Cuáles son los síntomas del papiledema? Eso es sumamente interesante porque no da síntomas generalmente. Son asintomáticos. ¿Cómo tú llegas al El diagnóstico? paciente acude por fuertes dolores de cabeza, que no te va a llegar a ti, al neurooftalmólogo, y se va a quejar de oscurecimientos visuales transitorios, por ejemplo. Esto es cuando están acostados, que se ponen de pie, que se incorporan, ¿verdad? Anotan que la visión, como que se apagó la luz Ajá. y luego volvió. Por eso es que llega el paciente. Pero generalmente no van a visitar al neurooftalmólogo como tal, siempre van al neurocirujano o al neurólogo. Claro. Y tras ¿para ver el dónde va? fondo del ojo, Ajá. con el oftalmoscopio, entonces tú dices, dice, vamos a- no, va para allá. ¿Cuál es la visión que tiene el oftalmólogo a nivel del fondo del ojo? Exactamente. ¿Cómo hace el diagnóstico para referírtelo? Con un oftalmoscopio. Sí, pero ¿cuáles son los hallazgos? Ok, el nervio óptico va a lucir totalmente desestructurado, va a perder toda su estructura, o sea, se va a ver hinchado, no va a ver sus bordes adecuadamente. Él de por sí es redondo, ¿verdad? Con sus vasos bien distribuidos de emergencia central, y yo voy a ver todo eso desestructurado. Los vasos van a estar engrosados, van a estar un poquito hinchados, el borde del nervio óptico que debe verse claro va a estar borrado. ¿Cómo uno, doctora, cómo uno ve el nervio óptico? Uno agarra y Y lo está viendo. hace así y mira de frente Hay que utilizar medios complementarios como el oftalmoscopio medios. complementario. ¿Qué es el Entonces, ¿cómo oftalmoscopio? se hace? Dígame, de la A hasta la Z, como la Z101, doctora. ¿Cómo se hace un fondo de ojo? Con un equipo llamado oftalmoscopio. Lo hace un médico, eso, ¿verdad? Todo médico general Médico debe general. estar preparado para hacer un buen fondo de ojo. Exacto. Exacto. Eso es teoría, pero eso siga, lo doctora, pi- siga. Sí, Siga, no siga. sabemos, doctor, qué teoría. Entonces, Siga. con el oftalmoscopio nos acercamos por la pupila, ¿ok? Del paciente. Podemos dilatar la pupila o no. Esto es poner gotas para que la misma abran para facilitarnos el examen. Sí. Si no lo podemos hacer, porque hay pacientes en los cuales tú no puedes utilizar esas gotas, por ejemplo, un paciente que me llegue con historia de convulsiones, un paciente que me llegue con historias de algún evento cerebral importante, que yo pueda comprometerlo tras usar la tropicamida, ¿ok? No lo utilizo, entonces me acerco con mi lente por medio de la pupila y voy a ver hasta el nervio óptico. Y es se- la parte más posterior. Y y voy a se ver puede todo. ver. Se puede ver todo, claro que sí. Entonces, usted no necesita... Ajá. Pero hay condiciones que me pueden evitar que yo no pueda hacer un buen examen, como la que le mencioné al principio, que el paciente tenga alguna condición subyacente de base, ¿verdad? Un paciente con cataratas, un paciente que tenga algún problema en los medios que ya anteriormente mencionamos, que estén opacos, la córnea opaca, que tenga cataratas, que tenga inflamaciones oculares, yo no voy a poder penetrar. Debe estar claro todo el medio para yo poder hacerlo sin ¿Qué problema. información brinda hacer el fondo de ojo al paciente que va a una consulta de oftalmología? ¿Qué información tiene el oftalmólogo? Eso es medalaganario. Tú le haces el fondo de ojo al que tú quieres, el que tú no quieres no le hace. ¿Se debe hacer en una consulta de oftalmología un fondo de ojo? Empezaré mi respuesta con decirle que al paciente que fue
a chequearse los ojos, donde le gustó que fuera su chequeo, y no le hicieron fondo de ojo, está incompleto. ¿Tú escuchaste? Sí, eso ¿Tú no. escuchaste? Es lo mismo. La pregunta mía es maliciosa. Por primera vez digo en público que he hecho una pregunta maliciosa, no para dejar en... porque no, esto es un genio, esta mujer es una científica, no es a ella. Es que hay pacientes que van donde un médico general, lo chequean de todo y no le toman la presión. No le toman la presión arterial. Hay gente que Ni va... le miden la frecuencia cardíaca tampoco. Entonces, todo eso es importante que la doctora lo explique para que la gente sepa. No, la doctora no. Los médicos en términos general, porque hay gente que no le toman la frecuencia cardíaca. Hay gente que no le toman la tensión arterial. Exactamente. ¿Eh? Pero Entonces, con un fondo de ojo se puede hacer mucho Con un diagnóstico. fondo de ojo yo puedo hacer el diagnóstico de hipertensión, de diabetes, de glaucoma, de retinopatía diabética, de retinopatía hipertensiva. O sea, es la única forma de ver los vasos en vivo. O sea, mire, se me paran los pelitos, porque es la única forma. El fondo de ojo como el tacto rectal de nosotros. sí, cómo está. sí, Sí, no. exactamente. ¿Cómo está un paciente Oye, por dentro? punto, Camarena, caramba.